El día de hoy vamos a ver una clase bastante interesante que hace referencia pues netamente al tema de lo que habíamos comenzado un poquito a ver el día de ayer también, ¿no? Que es principalmente el traslado de víctimas en situaciones de emergencia. Como bien les decía el día de ayer, pues normalmente esto obedece bastante a un tema de improvisación y siempre y cuando sea un tema de seguridad, tanto para nosotros como para la víctima. Recuerden claro, ayer les repetía, que siempre es bueno, pues lógicamente atender a la víctima en el lugar del siniestro. Sin embargo, si es que nuestra situación corre riesgo al directamente estar atendiendo a la víctima en este espacio, pues lógicamente tendríamos que movilizar a la víctima. Y para ello utilizamos estos medios de transporte que muchas de las veces los improvisamos, ¿no? Por ahí decían, me parece que Gina fue ayer que mencionaba, bueno, en el caso práctico que hicimos, y nos decía, bueno, no le entablillamos o no le inmovilizamos la fractura en el caso práctico porque no teníamos los instrumentos, lógicamente, para hacerlo, ¿no? Pero les recuerdo que los primeros auxilios principalmente se trata de eso, de buscar una solución de forma inmediata a cualquier tema que se dé pues directamente, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es pues estar obviamente convencidos de que la situación que vamos nosotros a estar atendiendo pues va a estar en total seguridad, sin riesgo adicional, ¿sí? Para ello entonces voy a compartirles pantalla de lo que comenzamos pues a ver el día de ayer. Recuerden que, claro, como retroalimentación también habíamos considerado ayer de cómo acceder directamente al lugar de emergencia. Pues recuerden súper bien que habíamos hecho la práctica del ABC, qué significaba ABC, cuáles son las técnicas, por ejemplo, o las maniobras que utilizábamos directamente para utilizar el A, por ejemplo, que era el frente mentón, cuando hacíamos un B, el ver, escuchar y sentir, y en C, que es circulación o corazón, pues lógicamente tomábamos el pulso directamente. Eso no tendría que tardar más de 10 segundos, a lo mucho, porque tenemos que hacer todo súper rápido. Recuerden siempre que esto, o de nuestro actuar, dependerá de la situación de la víctima. ¿Sí? Mucho ojo con esto, porque estamos metiéndonos en una responsabilidad bastante interesante. Bien, transporte de accidentados en la clase de hoy. Ayer habíamos comenzado a ver un poquito, inclusive vimos un pequeño fragmento del tema de video, pero es importante igual retroalimentar, ¿ya? Entonces, así como habíamos visto, principalmente en la definición de primeros auxilios, de qué eran los primeros auxilios, y decíamos es un conjunto de técnicas y conocimientos, por ejemplo, que utilizo para salvaguardar a la víctima, o los primeros auxilios, la primera ayuda que va a recibir una víctima por mi parte, hasta que llegue la ayuda médica idónea, ¿no? O la definitiva directamente, ¿sí? Con el afán de que no se agrave la situación del accidentado. Eso era en el tema de primeros auxilios. Asimismo, en el transporte de accidentados, pues, es el conjunto de medios, técnicas, métodos que estamos utilizando, pues, para trasladar a víctimas desde el accidente hacia donde está normalmente en el lugar de los hechos, como decía, hacia un sitio más seguro. Cabe recalcar que, como bien vuelvo y repito, no se puede tratar a una víctima cuando hay situaciones de alto riesgo, tanto para el socorrista o para nosotros como para la víctima. Sí o sí tenemos que movilizar a esta persona, no directamente. Así que mucho ojo con este tema. Entonces, aquí están algunos tipos de transporte que se utilizan. En este caso estamos viendo de una sola persona, pero lo vamos a ver igual con ejemplos, un poquito a ver técnicas y también el video completo, pues que ayer comenzamos a verlo, ¿no? Entonces, el día de hoy lo vamos a definir ya netamente. Como les decía, se debe procurar prestar la atención en el sitio del accidente. Obvio, a menos que exista algún peligro inminente para la vida de la víctima y del auxiliador, o se obtenga ayuda para transportarla, ¿verdad? Entonces, es prioridad verificar el entorno, verificar si no existe riesgo, colapso de estructuras. Ustedes saben, por ejemplo, muy bien que un bombero, por ejemplo, sí o sí tiene que rescatarse el lugar. Ellos entran y salen directamente con esa persona. Esté la situación de salud como esté, ellos entran, rescatan y salen porque lógicamente
se compromete tanto la vida de la víctima como de los paramédicos, bomberos, socorristas, etcétera, que están en ese momento prestando atención, ¿verdad? Entonces, sí o sí, ellos entran casi que sin revisar mayormente a la víctima, retiran y salen inmediatamente de ese lugar, porque puede estar en un conato de incendio, puede ya haber un incendio como tal, caída de estructuras, etcétera. Entonces, mucho ojo con este tema. Vamos también en la clase de hoy a estar también tocando unos temas ya inmiscuidos un poquito más en el ámbito turístico, ¿ya? Entonces, no tanto así como que de cosas medio ajenas, sino más bien un poquito de práctica en el ámbito turístico, como hacíamos ayer en el caso práctico, que fue súper interesante. A ver, como precauciones, normalmente hay que asegurarse de la presencia y estabilidad de los signos vitales en la víctima, y es lo que les decía como forma prioritaria cuando realizamos el ABC. Directamente ingresamos, vemos y podemos retirar, ¿no? O directamente, si es que no hay ningún causante de alguna otra situación como que ponga en riesgo nuestra integridad o seguridad, lo podemos directamente hacer allí, ¿no? Llegamos, estabilizamos a la víctima, como se llama, es verificar todos los signos vitales. Ya sabemos que es el tema del ABC, verificar si es que existen hemorragias y que podemos o debemos controlarlas antes de trasladar, lógicamente. Y si es que hay una fractura, eso también es clave, debemos inmovilizarla adecuadamente. Les vamos a indicar también cómo, pues en el tema de fracturas y demás que vamos a tener en la próxima clase, pues vamos a estar practicando cómo inmovilizar, pues tanto piernas, pues los brazos, el cuello, cómo inmovilizar, por ejemplo, todo nuestro cuerpo, con qué nos ayudamos. Entonces eso es sumamente importante que lo sepamos también, ¿no? Si eventualmente nosotros estamos viajando con un grupo de turistas y algo ocurre se me ocurre en el bus de transporte, entonces hay fracturas de alguien, de algún turista o se torna ya una víctima, ¿cómo podemos inmovilizar? Entonces eso lo vamos a ver igual el día de mañana, porque también es prioridad inmovilizar previo a transportar, ¿sí? A movilizar a esta persona. Bien, cuando un paciente está inconsciente o del que se sospecha fractura de columna y cráneo, debemos transportarla utilizando una camilla dura. Esto únicamente, como les decía, para que no exista movimiento inadecuado que pueda agravar el estado de la víctima, ¿sí? Las personas accidentadas que presentan lesiones moderadas a graves en cabeza, espalda y cadera, no debemos trasladarlas o transportarlas sentadas. Esto básicamente por lo que les decía que tornaría la situación mucho más agravante. Entonces, seleccionamos el método de transporte adecuado de acuerdo a lo siguiente, y ahí sí, mucho ojo con este tema. Ya, el tipo de lesión que vamos a tener, o que, con lo que nos vamos a encontrar. ¿Qué tipo de lesión tiene la víctima? ¿Verdad? Realizamos esto ¿cómo? Directamente, eh, pues, auscultando con el ABC, como ya lo habíamos dicho. Determinamos que es, por ejemplo, paciente inconsciente por golpe. Ya determinamos que es un golpe, ¿no? Ahora, también les voy a estar explicando un poquito en el transcurso de este curso para que ustedes también vayan pues, recordando, por favor, no se olviden de estos temas o vayan anotando temas principales, o sea, ideas principales, después podemos discutirlas, etc. Cuando uno se acerca previo a hacer la movilización o el transporte de las víctimas, como les decía a ustedes, o ustedes se preguntarán cómo determinamos si tiene una fractura o no. ¿Cómo sabemos si es que eventualmente la fractura no puede ser expuesta o fractura abierta? ¿Cómo sabemos si efectivamente esta persona está con algún tipo de fractura? Para eso, lo más adecuado es utilizar nuestras manos posterior a realizar el ABC, que es netamente, ya sabemos que es tema signos vitales, o sea, de ley el ABC entra de cajón en primera instancia, y posteriormente, si es que necesitamos transportar víctima inconsciente, comenzamos a auscultar directamente con nuestros dedos, ¿no? Comenzamos todo, desde la cabeza, vamos tocando. Ojo, y este es un tip para que ustedes lo sepan, por lo general vamos a encontrar mucha similitud en los dos hemisferios de nuestra cabeza, ¿no? Pero si eventualmente encontramos por aquí un agujero, pues, no sé, pues un hematoma, ya mucho ojo porque puede haber fracturas. Si ven, siempre es
directamente cuando vamos tocando con nuestras manos, con las yemas de los dedos, ¿no? Tocamos igual aquí, verificamos, vamos atrás del cuello, netamente tocamos y seguimos bajando poco a poco, ¿no? Verificamos clavícula, pues hombros, brazos, vamos igual a manos y seguimos, pues torso, igual espalda, columna, pues pelvis, seguimos a piernas y finalmente, claro, como estar eventualmente la víctima con zapatos, pues hasta ahí terminamos porque ya no compromete mayor seguridad de la víctima, ¿no? Verificamos si es que eventualmente sentimos alguna desplazamiento de hueso, verificamos por ahí que como que tenemos una hinchazón en la pierna bastante pronunciada, sinónimo de fractura, ¿ya? Entonces, sí, mucha prioridad con eso, inmovilizar y traslado. Muy bien, tipo de lesión con eso para, primero que nada, hacemos auscultamos, ¿no? El material disponible que nosotros tenemos para hacer el traslado. Si eventualmente tenemos por ahí una silla, si eventualmente tenemos ramas, por ejemplo, de algún árbol que nos pueden servir para eventualmente formar una camilla, que también les voy a indicar posteriormente, porque eso también se hace a través, las camillas también se hace, les recuerdo así como forma de improvisación, con chompas también, ¿no? Entonces, se mete directamente los dos palos a través de las chompas, qué sé yo, unas 3 chompas a lo largo, se colocan los palos y eso ya sirve directamente como camilla, ¿no? Entonces, pues en este grupo en el que yo estaba, siempre nos dejaban a nosotros para desarrollar creatividad, para buscar cómo podríamos nosotros, pues, no sé, pues usar los medios que teníamos o los instrumentos que teníamos justamente a la mano para crear alguna cosa que nos pueda servir, ¿no? Entonces ahí va el tema de improvisación, ¿sí? Entonces mucho. No se la escuche, profe. Profe, no se le escucha. Chévere, muchas gracias. Estaba desactivado el audio. Muchas gracias. Ya, entonces, no sé por qué se nos fue el internet, pero bueno, ya estamos nuevamente. Como les decía, el tema de improvisación dependerá muchísimo del resultado que yo tenga frente a la víctima, ¿no? De la situación que no se pueda agravar más allá en la víctima que estoy en este momento tratando. Por lo tanto, verificaremos el material disponible. A continuación, tenemos que ver también la contextura de la víctima, si es que eventualmente yo estoy solo, pues no puedo trasladar a una persona que tenga muchísimo más peso, o sea, una contextura mucho más grande que la mía, ¿no? Ahí sí tenemos que de ley valernos de otra persona o ayudarnos con otra persona. Por lo tanto, verificaremos el número de auxiliadores o ayudantes que vamos a tener. Otro tema principal que deben considerar antes de movilizar a una víctima es la distancia que tienen que recorrer. A ver, porque no se van a estar cambiando de una mano a la otra y cada hora te toca a vos, que yo ya me cansé, cambiemos, etcétera, ¿no? Entonces, siempre es importante determinar la distancia que vamos a recorrer. Déjenme ver. Y también la característica del recorrido, si estamos en un campo, como les decía, o en terreno agreste, o por ahí eventualmente estamos en una ladera, pues donde hay muchos árboles donde vamos a poder pasar, vegetación, caída de estructuras, etcétera, inundaciones, etcétera, también lo vamos a estar verificando. Eso es bastante importante, como les decía, lástima que no podemos hacer esto en la practicidad o en la práctica, porque es sumamente importante hacerlo directamente, ¿no? Y podemos conocer muchísimo mejor estos temas. Pero recuerdo que nosotros también hacíamos prácticas directamente en agua para hacer rescate en agua, y esto es sumamente importante también que lo sepan y lo puedan, igual aunque sea estudiar un poquito o estar estudiando o no sé, pues poniendo un poquito más de conocimiento en ese tema, porque uno nunca sabe, como les decía en la primera clase, cuándo nos toque pasar una situación de emergencia personal, con mi familia, eventualmente conmigo mismo, no sabemos, ¿no? Y lo primero que hacemos, y por eso se dan mayormente las pérdidas humanas por tema de desconocimiento, cuando son situaciones que yo mismo puedo controlar, ¿no? No me refiero al transporte, de que si es que hay, por ejemplo, un accidente de tránsito, no es por desconocimiento que fallezca, no, sino únicamente cuando son situaciones, como les decía, de asfixia, de eventualmente, no sé, pues cuando hay un incendio, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo salgo de este lugar?
cuál es la parte principal que debo considerar antes de salir de ese sitio. Y eso no nos enseñan, pues, realmente normalmente, ¿no? Y tenemos que sí o sí conocer. Por ejemplo, aquí les hago una pregunta. Vamos a ver, para estar así. Mi estimada Amanda, si es que existiera un incendio, ¿ya? Si es que existiera un incendio en tu casa y de hecho es una casa de 2 pisos, tú estás en el segundo piso, es de la noche, ¿ya? Entonces todo eso es en la noche, ocurre un incendio en la planta baja, ¿cómo harías tú para salir directamente o qué harías? ¿Cuál sería tu accionar? Coméntanos, por favor, estimada Amanda. Eh, dice que está de noche y hay un incendio en la parte baja, ¿verdad? ¿No? Pero ¿qué clase de incendio? Porque una vez, bueno, lo comento, una vez pasó que aquí en la casa el cilindro de gas había estado cerca de donde se había originado el incendio. Ujú. Estaba recién iniciando. Lo primero que se me cruzó a mí por la mente fue sacar el cilindro de gas a otra parte, moverlo, porque posiblemente hubiera una explosión mucho más grande en la casa. Claro, Entonces, eso fue lo que hicimos y después dije, mami, salga. Y con lo que teníamos a la mano tratamos de apagar el fuego. Me acuerdo que fue como una chompa y fue menor, entonces se pudo apagar. buenísimo. Muchas Claro, gracias. eso es un conato de incendio chévere, mi estimada Amanda. A buena hora no pasó a mayores, ¿no? Ujú, sí, Ya, entonces, bueno, en el caso del ejemplo, y para que ustedes tengan una idea, lo importante, por ejemplo, lo que nosotros hacemos cuando, no sé, pues estamos, digamos que ya nos llenamos de humo es en la noche y no podemos prender nada y ya comenzó el humo, ustedes saben que el humo normalmente tiende a subir, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer es para que tengan ustedes una idea, saliendo directamente de las estructuras, es utilizar no nuestra palma de la mano, como, a ver, voy a hacer aquí en la pared, no así, ¿no? No vamos, como decimos nosotros, tanteando con la mano o con la palma hacia adentro. Lo que tenemos que hacer es directamente hacer así, ¿no? Con la palma, digamos, hacia adentro. ¿Por qué? Porque simple y llanamente se ha conocido que en muchos de los casos, cuando existen fallas por temas de incendio en el ámbito de la energía eléctrica o eventualmente cuando hay fallas, ya comienzan a quemarse cables, se producen circuitos, no sé, pues se queman los alambres, etcétera. Y ustedes saben perfectamente bien que cuando, qué sé yo, cuando tomamos algo de energía, automáticamente nuestros músculos se contraen y lo que hacen es esto. Entonces nosotros, si es que eventualmente tocamos por ahí algo que esté energizado, nuestra palma directamente se cerrará y ahí sí nos quedamos allí y tendemos a tener un grave riesgo de muerte, ¿no? Entonces lo ideal sería ir tocando pues directamente con la palma hacia adentro, para que si eventualmente existe algún tema eléctrico, pues solo sentimos y retiramos. Pero ya nuestro cuerpo automáticamente no va a hacer esto, porque los músculos se contraen al sentir ya una descarga eléctrica, se van a contraer los músculos, entonces van a hacer esto y podemos sufrir graves daños. En cuanto al incendio, lo que tenemos que hacer es obviamente agacharnos. Tuvimos algunos cursos también con bomberos nosotros y nos decían que lo más práctico para, lógicamente, evitar una asfixia es humedecer una camiseta, un pañuelo, una frase, o no sé, pues algo directamente para ponernos en la boca, ¿ya? El hecho de que la prenda que vayamos a colocarnos en la boca esté seca, esto netamente va a permitir que todo el humo ingrese, ¿no? Entonces, sí es negado. Lo que sí, utilizar directamente un paño húmedo, no sé, pues algo que podamos utilizar en forma mojada y lógicamente taparnos con eso y bajar. Entonces me dirán, bueno, ¿y cómo hago si es de noche, si no quiero prender las luces? O sea, ahí tenemos que improvisar y ver la forma más adecuada de hacerlo, ¿ya? Pero como tip, lógicamente, lo que más nos va a servir es utilizar un pañuelo que esté húmedo para evitar que el humo pase directamente hacia nuestros pulmones y corremos el riesgo de asfixia. Ahora, ¿cómo nos movemos directamente al piso y comenzamos a gatas directamente a tratar de salir de ese momento, ¿no? Si sabemos que lógicamente el incendio ya está ocasionado en la parte baja, pues buscar directamente áreas de salida como ventanas, pues como, no sé,
algo que esté lo más cercano a nosotros. Ojo que no debemos abrir puertas, también es otro tema. No debemos abrir puertas porque es posible que, como nuestro espacio donde estábamos durmiendo esté con un poco más de oxígeno, en el momento que abrimos puertas y si afuera de nosotros ya está la llama, pues automáticamente se va a inflamar también nuestro lugar, ¿no? Lo más probable o lo más adecuado es buscar una salida próxima, pues ventanas, las puertas, si es que tenemos conocimiento de que no hay fuego quizás detrás de estas, pues lo podemos hacer. Si no, corremos muchísimo riesgo. Bueno, eso como tip adicional. Y como decía eso, la característica del recorrido, cómo tenemos que andar, por dónde salir, tener un poquito de conocimiento, tranquilizarnos. O sea, las cosas salen mejor cuando estamos tranquilos, en calma, tomamos mejores decisiones. Así que mucho ojo con esto. Y esto cuando seamos víctimas o cuando seamos socorristas. Mucha calma, prudencia, consideración, criterio, todo eso tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Bien. Cuando se requiera, pues utilizar un método de transporte en el cual deben participar más de dos auxiliadores, dos socorristas, etcétera, uno debe hacerse cargo de dirigir todo el procedimiento, como decíamos, dando las órdenes claras. Alguien de ellos va a decir, o sea, son dos, tú das las órdenes, porque yo tengo que escucharte a ti. O si no, como les decía ayer, corremos el riesgo de que no, no, por acá, no, no, más bien vamos por acá. Y podemos sufrir nuevamente o ocasionar peores situaciones en este tema. Así que mucho ojo. Aquí les ponía el ejemplo de transporte de una sola persona y dos personas, ¿ya? Ahora sí, continuando con lo que habíamos dicho el día de ayer, o con lo que habíamos comenzado a hablar el día de ayer. Decimos que un buen entrenamiento, buen procedimiento. Así que la finalidad de realizar un buen entrenamiento radica en la necesidad de conocer, aprender y repetir. Por lo tanto, como sugerencia, les deben considerar los muchachos que esto realmente no es por un hecho de cumplir quizás mis horas, por ya pues estar presente para no tener falta, y ya, o sea, capaz que por eso lo están viendo, porque claro, somos muchas veces, yo también capaz que cuando estaba en la universidad muchas veces cometí ese error de decir, ya, yo tengo que asistir porque sí, pero nunca consideré el hecho de que eso me tiene que servir, ¿no? Y mucho más aún con ese tipo de materias que son muy provechosas en mi diario convivir y que efectivamente pueden servirme en algún momento de emergencia, ¿no? Entonces, sí sería bueno que ustedes lo consideren de esta manera. Por lo tanto, nosotros debemos estar medio investigando cómo hacer, qué es lo que dijo el profe, a ver, hagamos con mi hermano, con mi hermana, pues practiquemos. Si algún rato ocurre, créanme que eso va a ser tornarse una situación en la cual ustedes van Dios no quiera decir, pucha, bien que aprendí eso. Ven, alguna vez yo tuve, como les dije, esa situación de un atragantamiento y lógicamente una asfixia. Y si no hubiera estado en esa clase donde dieron esto, no, chao. O sea, ya sayonara, ¿no? Entonces, mucho ojo con este tema. Ahora, la forma como el auxiliador debe abordar a la víctima y cómo ubicarse. O sea, por dónde voy, dónde me coloco, si me pongo de lado, me pongo por detrás. Vamos a ver también el ejemplo de un traslado que justamente se lo coloca, o sea, se unen las manos de la víctima con está inconsciente, se sujeta con algo, con correa, con, no sé, pues con una cinta, y directamente nosotros pasamos nuestra cabeza entre los brazos de la víctima y comenzamos a arrastrarnos, ¿no? Ya lo vamos a ver posteriormente eso, pero para que tengan ustedes una idea, podemos ir de lado para iniciar el transporte de la víctima, pues justamente por detrás de la cabeza, por encima, o sea, muchas de las opciones, ¿no? Ahora también se debe considerar cómo levantar al paciente o víctima, si es con un solo auxiliador o dos o más auxiliadores. También debemos considerar cómo caminar, el tipo de terreno en el que vamos a estar, si es que es una ladera, si es que eventualmente tenemos mucho o poco acceso a este lado, todo eso tenemos que considerarlo, ¿no? Entonces, mucho ojo con este tema. Ahora sí, vamos a los ejemplos de transporte de víctimas. Ya, hasta el momento, ¿tienen ustedes alguna pregunta que quieran hacerme? Algo que, no sé, pues no les quedó claro para iniciar ya este tema de transportación. Coméntenme, chicos, o todo está ok. Profe, y si tienen una fractura, es recomendable no mover, ¿verdad? Obvio, claro.
Mucho dependería del lugar de la fractura, mi estimado. Lo que pasa es que, por ejemplo, si es que tiene una fractura, estimado Sergio, en el brazo, se me ocurre, y yo necesito moverle sí o sí porque va a haber caída de estructuras, le muevo. O sea, ya no importa que el brazo se zarandee, tenemos que mover, de ley, porque, o sea, corro riesgo yo, corre riesgo la víctima de muerte, así que sacamos. Inclusive hay una técnica de arrastre también que se llama, que sujetamos directamente, que utilizan muchísimo los bomberos, sujetan de las prendas y jalan directamente, ¿no? Casi que sin auscultar previamente para saber si hay o no fracturas. Pero lo que dice la norma, lógicamente es que tenemos que ver primerito o asegurarnos de que no existan fracturas graves o hemorragias graves que debamos tratar en ese momento antes de movilizar pues a una víctima, ¿no? Por lo tanto, si estamos en un sitio seguro y tenemos que, qué sé yo, se me ocurre, esta víctima, nosotros estábamos en el Cajas, eventualmente se cae este turista, se fractura la pierna, lógicamente estamos por poco adentro y tenemos que llevarla al sitio donde le va a retirar la ambulancia. Ahí sí, tranquilamente comenzamos a hacer el tratamiento de inmovilización del miembro, la pierna, el pie, brazo, mano, lo que sea, ¿no? Cuello, lo que sea. Hacemos de inmovilización, posteriormente vemos qué método vamos a utilizar para el movimiento, para el transporte y ahí sí llevamos. ¿Por qué? Porque hay algunas condicionales que vamos a ver. ¿Cuándo se utilizan transportes? Cuando, por ejemplo, la víctima está inconsciente, ¿qué transporte utilizar? Como veíamos en un principio, no transportar a la víctima en forma sentada si es que tenemos o presumimos que eventualmente hay lesión en la columna cervical o cuello, no sé, pues en la pelvis, etcétera. No podemos mover o movilizar sentada esta víctima, ¿no? Todo directamente acostado, pues directamente en la forma más eh, rígida posible para evitar posibles complicaciones. Pero, lógicamente, como te decía, lo importante es tratar primeramente la lesión y así transportar en forma segura, ¿no? Ya porque obviamente el movimiento va a hacer que la fractura, como tú ponías como ejemplo, se agrave. Entonces, primero improvisamos para inmovilizar y de ahí sí transportamos a la víctima. No sé si tienes alguna otra pregunta o si respondí a tu pregunta, estimado Sergio. Muchas gracias. Chévere. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Ya, perfecto. Seguimos entonces. El transporte de víctima con silla. Ya, eso sí, para que lo tengan en consideración, súper fácil. Normalmente esto utilizamos para bajar gradas de escaleras, como decimos aquí. Solo se usa si el lesionado está consciente y no tiene lesiones graves, como les decíamos en un principio, ¿no? Si no hay que subir o bajar escaleras, ni hay obstáculos por medio, se necesitan dos socorristas. Verificar que la silla sea fuerte. A ver, aquí es, no hay, si no hay, sino si hay que subir o bajar escaleras. Netamente se utiliza esto. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, hay varias formas de transportar a la víctima con silla. Aquí les muestro una opción, que si ven que es una persona que está adelante y luego, bueno, arriba y la otra abajo, eso se utiliza netamente cuando estamos yendo a caminar largas distancias o cuando subimos y bajamos de escaleras. Pero también se puede utilizar cuando estamos entre dos socorristas y cogemos únicamente de lado para que esta víctima esté un poco más asegurada, digamos así, ¿no? Entonces los ubicamos lado a lado con la silla, sujetamos y vamos moviendo y vamos caminando de lado, ¿no? Recuerden siempre utilizar la voz de mando, que solemos decir que una de las personas que está socorriendo pues vaya a ser la que ordena, la que dice, bueno, nos levantamos 2 pies, o a la cuenta de 3 nos levantamos, avanzamos, que uno no puede avanzar y el otro capaz que suelta y se le cae. O sea, ese es el primer error que uno comete. Por lo tanto, recuerden siempre utilizar voz de mando en el traslado de las víctimas. Muy bien. Hay que verificar que la silla fuerte, porque no vamos a trasladar en sillas, por ejemplo, bueno, no por poner nombres o no por poner marcas, pero sillas plásticas, esas les juro que se van a romper, o sea, es un hecho que se van a romper. Así que si pensamos mover o trasladar en esas, olvídenlo. Primer error, víctima caída, pero de ley. Entonces, sillas plásticas, esas que, no sé, pues que no por ser malas, sino que porque no sirven para el efecto. Por ejemplo, las sillas de espica, que son todo de plástico, pueden servir plenamente para un evento, para estar sentado sin ningún inconveniente, pero el momento que hago este tipo de traslado, marcha. Sí, o sea, se van a abrir las patas, se rompe, víctima nuevamente y doble
doble agravada de la víctima. Así que mucho ojo con este tema. Aquí, como les decía, ven que hay dos socorristas. Netamente esto no puede hacer un solo socorrista tratado de una sola víctima, ya en una silla, sino de ley será con dos socorristas. Un socorrista en la parte de atrás y otro socorrista en la parte de adelante de la víctima. Siempre, como ustedes se fijan aquí, por ejemplo, no estoy cogiendo de la parte más alta de la silla, sino a un lado, para evitar también que la víctima se esté tambaleando y vaya de lado a lado. Siempre medio asegurando nosotros también, ¿no? Técnicas de arrastre para movilización o traslado de víctimas. Los métodos de arrastre son muy útiles para desplazar a una víctima pesada o corpulenta, o bien en lugares angostos, de poca altura o de difícil acceso. Eso es lo que les decía, que la técnica de arrastre lo utilizan muchísimo los bomberos. Cuando ven a una persona directamente de las prendas, ¿no? O sea, sujetan de aquí y jalan, comienzan a jalar. O sea, por el piso, no es que le levantan, ¿no? Porque, o sea, no vamos a poder con el peso, solo levantarlo así. Entonces vamos a arrastrar directamente. Sujetamos víctima inconsciente capaz y comenzamos a arrastrar, ¿no? Entonces vamos jalando, jalando, jalando hasta llegar a un lugar un poco más seguro para nosotros. Luego decíamos aquí, la persona corpulenta, donde existan o estemos en un lugar angosto también, donde no podamos acceder fácilmente, o es de muy poca altura o de difícil acceso. Cuando es muy poca altura también a nosotros nos beneficia pues utilizar netamente, recuerden esto también como tip, piernas más que espalda, vamos a utilizarlo, ¿ya? Entonces siempre fuerza en piernas, nos agachamos y si es de poca altura, pues comenzamos a jalar a la víctima de lado, ¿no? Igual como solemos decir, pues en tiempos, o sea, jalamos, aguantamos, jalamos y seguimos arrastrando, ¿no? Es la técnica de arrastre como ustedes también pueden ver aquí y les explicaba desde un principio. Este es otro tipo de técnica de arrastre que también se va a utilizar, que se utiliza bastante en víctimas inconscientes, como ustedes pueden ver en la imagen. La víctima, una vez colocada boca arriba, se sujetan las muñecas pues en ambas manos con algún tipo de amarra, pues una cinta, nuestra correa, cordones, etcétera. Sujetamos, nosotros nos colocamos sobre la víctima y con nuestro cuello, que también tiene bastante fuerza, vamos a meter allí y seguimos nosotros arrastrándonos directamente, movilizando en ese momento a la víctima. Muy utilizado esto también en situaciones de riesgo para el socorrista, cuando, por ejemplo, son incendios y tenemos que obviamente protegernos nosotros y proteger a la víctima. Recuerden, vuelvo y repito, el humo siempre estará en la parte superior. Bueno, no todo el tiempo, ¿no? Si no dijera, bueno, si hay un incendio, más bien quedo acá abajo y no pasa nada, no. Hasta que se comience a llenar todo el ambiente de humo, sino que primero va a estar en la parte de arriba y de ahí va a comenzar a bajar porque se va haciendo más denso ya el humo como tal en el espacio, ¿no? Entonces, esta técnica de arrastre funciona súper bien. Lo pueden ustedes practicar directamente en su casa, con hermanos menores, hasta mientras para que cojan un poquito de experiencia. Método del bombero. Permite el traslado a distancias mayores. La ventaja que permite tener un brazo libre para, por ejemplo, sujetar una barandilla, bajar gradas, abrir puertas, quitar obstáculos, ramas y demás. Esto es súper, súper chévere. Me acuerdo que lo practicábamos bastante en este grupo que estaba y es sumamente fácil hacerlo. Es bastante, bastante chévere, súper interesante hacerlo. Sirve plenamente y es igual para el traslado de víctimas. Se dice que mayormente inconscientes, pero también se puede trasladar víctimas conscientes de esta manera. Y es así. ¿Sí ven? Entonces, normalmente nos ubicamos frente a la víctima, puede ser la víctima inconsciente o consciente, la levantamos así, la colocamos y nos ponemos con el brazo directamente donde vamos nosotros a meter entre la pierna y el brazo y la víctima queda justo sobre nosotros y atrás, ¿no? Y como ustedes se fijan, un brazo del socorrista o de la persona que está ayudando está libre para ir quitando obstáculos, abriendo puertas, pues, no sé, pues cubriéndome, etcétera, ¿no? Bastante útil la técnica de movilización del bombero. Hay otro paso que lo vamos a ver y se lo puede hacer esto directamente cuando la víctima está acostada. Pues diríamos, se recogen las piernas, se sujeten la parte de la base con nuestros pies para que no se estiren nuevamente las piernas de la víctima. Levantamos, sujetamos las manos y jalamos, ¿no? Y automáticamente en un solo movimiento
pasamos el brazo atrás, la pierna y sujetamos. Nosotros agachamos y ya tenemos exactamente la posición final, ¿no? Ese es un tema de práctica que nos sirve bastante bien y que puede ser utilizado sin mayor problema. Ojalá lo podamos ver también en el video. La cargada en brazos o el método de transporte de cargar en brazos se usa muchísimo en personas de bajo peso y en niños. Sí, así esto para que lo tengan muy pendiente. Sin sospecha de lesiones en la columna, lógicamente porque vamos a estar movilizando principalmente todo el tema de la columna. A cuestas no es válido para personas inconscientes, ya que se necesita la colaboración de la persona para aferrarse con sus brazos alrededor del cuello. Y vamos a ver aquí el ejemplo. Ven que siempre es necesario llevar así a una persona. Sin embargo, sí es posible llevar también así de acuerdo a la emergencia cuando la persona o la víctima está inconsciente. ¿Ya? Aquí dice a cuestas, normalmente es cuando lo ponemos, como solemos decir, en caballito, o sea, cuando lo ponemos en la parte de atrás, lógico. Si es que está inconsciente esta víctima, de ley se va a desmoronar, se nos va a caer y perdemos. Entonces, lógicamente, la carga en brazos implica esas dos partes. O directamente en la parte de adelante, como estamos llevando este momento a una niña, o como estamos viendo este momento en la imagen, y a caballito, como sabemos también decirlo, súper fácil, que lo ponemos atrás, sujetamos, pero esto no aplica, no es válido para víctimas que estén inconscientes, por obvias razones. Como no está inconsciente, no se va a poder sujetar de nosotros y la caída es inminente, es un hecho. Por eso no podemos llevar a la víctima, como solemos decir, de caballito, en la parte de atrás o a cuestas, si es que la víctima está inconsciente. Silla de 2 a 4 manos. Esto sí, muy pendiente de este tema. Se utilizan en víctimas conscientes, sin lesiones de columna. Existen varios tipos de sillas y ayer estábamos viendo un poquito en el video, no sé si ustedes recuerdan que usaban las manos así, se sujetaban. Pues hay de 2 que directamente se sujetan y estas en la parte de atrás como si fuera espaldar. O si no, hacemos un cruce que sería de 4 manos, o si no de 3, que ustedes veían ahí. Un socorrista sujetaba así, la otra persona cogía con una mano y con la otra iba a la parte de atrás para sujetar a la víctima. Ya vamos a verla ahora en el video, ¿ya? Y esto se utiliza dependiendo de las lesiones que presenta la víctima, de la capacidad de colaboración de esta y la fuerza de los socorristas. Lógico, si es que es una persona muy pesada, capaz que no voy a poder yo avanzar a llevarla, ¿no? Porque es mucho peso. Entonces, igual considerar esto bajo su propio criterio. Aquí está la silla de 2 manos, como les decía. Se entrelazan las primeras manos y las de atrás, lógicamente, servirían para sujetar o hacer un espaldar a la víctima, como está ocurriendo en este momento, como ustedes lo pueden ver. Y silla de 3 manos es la que ustedes pueden ver. Un socorrista entrelaza sus manos, como pueden ver aquí el socorrista de la derecha, el otro socorrista sujeta a la vez que sujeta el otro socorrista y en un brazo va directamente como espaldar de la víctima que está siendo movilizada. Y de 4 manos, que lo vamos a ver netamente en el video, cuando las dos auxiliadores o 2 socorristas colocan sus manos de esta manera y forman una silla, ¿no? Para que la víctima no nada más se siente y la víctima lógicamente se sujetará de los 2 rescatistas para avanzar de esta manera, ¿no? Técnica de cuchara. Acordaránse o pondrán ahí los tips para que ustedes vayan acordándose y porque vamos a hacer un trabajo práctico, un caso práctico, donde ustedes me van a decir qué técnica utilizaron, por qué, ¿sí? Un socorrista sujeta la cabeza y parte alta de la espalda. El segundo socorrista toma de la espalda y muslos. El tercer socorrista sujeta las piernas por debajo de las rodillas y el socorrista de la cabeza de la víctima da la orden de levantar a esta y la colocan sobre sus rodillas. Normalmente se hace en pasos. Lo vamos a ver. A ver, aquí estamos. Llegamos directamente, ven, se sujeta directamente. Esto se utiliza bastantísimo para movilizar a una persona que ha tenido politraumatismos o polifracturas o varias fracturas, justamente una vez ya inmovilizada, ¿no? O tratamos de evitar que se movilice en demasía. Ya mucho ojo con esto. Entonces, si ustedes se fijan, aquí son 3 socorristas. Vamos a ver en el literal A, cuando llegamos recién a la víctima, ¿ven? Con todo nuestro Profe, cuidado, sí, coméntenme. ¿está compartiendo pantalla? ¿Sí, lo están viendo?
No. A ver. Les voy a compartir nuevamente. ¿Alguien mismo tenía este problema o solo soy yo? Porque aquí sí estaba como compartiéndose. Ya, ahí están viendo. Sí. Sí, profe. Ya, antes no estaban viendo, entonces coméntenme. Sino para repetir un poquito de lo que nos estábamos viendo, porque de hecho hay imágenes, ¿no? Coméntenme si Sí se veían estaba la... viendo, profe. No, ya, vamos a repetir desde... Sí, sí se estaba viendo. Sí, también yo estaba viendo. Ajá. Ya, chévere. Entonces, por ahí solo una persona me parece que tal vez no vio. Bueno, en este momento estamos viendo entonces el traslado de una víctima que tenga politraumatismos, ¿ya? O fracturas múltiples, etcétera. Llegamos, como ustedes pueden ver aquí, normalmente se utiliza con dos, bueno, normalmente tres o más socorristas, ¿ya? Lo que siempre se tiene que considerar es tema de orden, de ley, de la voz de mando que decíamos en un principio. Llega los socorristas y al mismo tiempo tenemos que ir justamente por debajo de la víctima, metiendo nuestros dedos, nuestras manos, hasta lograr hacer nosotros como una especie de camilla, ¿ya? Entonces, colocamos, si ustedes se fijan, bueno, aquí no se ve tan claramente, pero normalmente vamos a estar en esta posición directamente buscando la situación de cómo meternos directamente para levantar, ¿no? Vamos justamente a estar en esta posición, ¿ya? El momento que logremos justamente ya todos nuestros brazos o todos los brazos de los socorristas estén abajo, a la cuenta de tres, pues se levanta la víctima y se le coloca sobre las rodillas de los rescatistas, como están viendo ustedes en el literal B. Ven, siempre se hace esto por pasos. ¿Por qué no se hace directamente? Porque en el momento que yo trate de levantar, una persona capaz que como está con la parte más pesada del cuerpo, digamos del rescatista, que está al lado de la cabeza, es el que por lo general tiene más peso, ¿no? Por lo tanto, procuraremos con criterio mandar eventualmente a la persona más fuerte a la cabeza, porque es la que va a tener un poquito más de peso o va a sostener un poco más de peso. Bien, mientras que la última que está en las piernas es más ligero, lógicamente, su peso. ¿Ya? Siempre es a la voz de mando, porque sí, como les decía, si levantamos directamente hasta arriba, la víctima, créanme que se va a mover, pero pucha, como no tienen idea, después vamos a causar más lesiones. Por lo tanto, siempre es en tres pasos. La primera, insertar nuestras manos directamente debajo de la víctima, a la voz de mando, directamente, por ejemplo, cuando se rodillas, 2, 3, levantamos, metemos la rodilla y sostenemos a la víctima, ¿ven? Ya tenemos allí, mientras tanto nos podemos nosotros acomodar porque está sobre nuestra rodilla, ya no se va a mover, que es en el literal B. Y en el literal C, igual a la voz de mando, que normalmente siempre va a ser la persona que esté en la cabeza, va a ser de pie, 2, 3, y se levantan, ¿no? Y automáticamente la víctima va a evitar moverse y nosotros, lógicamente, vamos a evitar que la víctima se mueva innecesariamente por, no sé, pues por mucho peso, porque ya ahora ya no avanzo, no avanzo, nah, o sea, son muchas posibilidades, ¿no? Entonces, siempre vamos a hacerlo en pausas o pasos. Primero que nada, llegamos, insertar nuestras manos debajo de la víctima, rodillas 2, 3, directamente levantamos, metemos rodillas y de pie 2, 3, nos levantamos y todos arriba. Y sujetamos a la víctima de esta manera como ustedes pueden ver. Ya, siempre la persona que va a la cabeza estará pendiente de verificar signos, bueno, no signos vitales, pero sí que esté con respiración, con algo de movimiento, etcétera, ¿no? Eso sí, mucho ojo para que lo tengan en consideración. Ahora vamos a ver también el tema del video de una vez para que ustedes lo puedan ver ya conociendo un poquito las técnicas pues de transporte que vimos hasta el momento, ¿no? Bien, ayer habíamos comenzado a ver, como les decía, un poquito el video, pero ahora ya lo vamos a ver completo para que ustedes también lo puedan identificar y ver de mejor manera ya en la práctica cómo se lo puede hacer. Vuelvo y repito, sería ideal que esto lo puedan ustedes practicar capaz que en la casa. Vamos a seguir tomando igual temas como estos para ver qué tipo de traslado voy a utilizar. ¿Sí? Bien. Atento entonces. Se debe prestar atención a las víctimas en el sitio del accidente, a menos que exista peligro inminente
para la vida de la víctima o del socorrista o dificultad para que puedan acceder a los servicios sanitarios especializados. En el guía se muestra un traslado de víctima o accidentado realizado por uno, dos o más socorristas utilizando diferentes maniobras y medios. A ver, esta es una maniobra de rescate, justamente también considerada de arrastre, ¿ven? Entonces, justamente, vamos por detrás de la víctima. Eso se utiliza también en víctimas inconscientes, pues levantamos directamente, nosotros nos ubicamos detrás de la víctima. Con mucho cuidado, levantamos el cuello, vamos igual metiendo nuestras rodillas hacia adelante, nos vamos nosotros como que metiendo en la víctima, ¿no? O sea, vamos levantando la altura desde la víctima, y ahí sí podemos nosotros meter por debajo de los brazos de ella, justamente como se puede observar aquí. Ven, sujetamos no las manos, porque podemos deslocar, sino directamente muñecas, ¿no? Sujetamos muñecas, cruzamos y vamos arrastrando, ¿sí? Es súper práctico para hacerlo, bastante fácil, no es complicado. De hecho, una persona puede arrastrar a alguien de mucho mayor peso que nosotros, así que sí lo podemos hacer sin ningún problema. Técnica de arrastre, de rescate. Y bajamos a la víctima, ¿sí ven? Esta es la técnica que les decía de movimiento, de traslado de 4 manos. Si ven, aquí está en este caso ya 4 manos. Habíamos visto de 2 y de 3, ¿recuerdan? Esta es la de 4 manos, donde se sujetan automáticamente y ya formamos una silla directamente para la víctima consciente. Porque esta víctima, al estar consciente, nos puede sujetar a nosotros e ir avanzando, ¿no? Se utiliza para fracturas de piernas, de pie, etcétera, ¿no? Condiciones de movimiento, etcétera. A ver. ¿Ven? Y se forma como una silla. Habíamos visto también esta técnica. ¿Esta técnica cuál es? Por ahí, Sergio, ¿tú te acuerdas? Priscila, confirme. No. Es una técnica de transporte a 3 manos. ¿Recuerdan? Aquí están las 3 manos. Y habíamos visto también a ver, la de 4 que habíamos visto también. Y este es también, originalmente, si bien es cierto, está como de 4 manos, las 3 están entrelazadas. Si ven, 3. Y una de los socorristas utilizará su otra mano, pues, para hacer como espaldar para la víctima, que lo vamos a ver en este momento. Pilas.
Aquí ustedes pueden ver que están utilizando bastante las piernas. Ven que no, o sea, no hacemos la típica postura de levantar y utilizar nuestra espalda para levantar, que si bien es cierto, nuestra espalda es un músculo sumamente fuerte, pero la columna como tal no está tan recubierta de músculos, por eso corre mucho riesgo en el hecho de lesionarse, ¿ya? Mientras tanto que nuestras piernas, si bien es cierto, tienen un poco menos de músculo que quizás toda nuestra espalda, los huesos, digamos, están en la parte interna y evitan, obviamente, o nos ayudan a los movimientos que tenemos de estiramiento y contracción en las piernas y en los brazos, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza aquí muchísimo y en todos los transportes, de hecho, mayormente las piernas. Mucho ojo. Aquí están viendo la improvisación de una camilla que se puede hacer con esta manta. Para mayor seguridad, también nosotros hacíamos como que con ramas o palos grandes, colocamos en el filo y ya sea con una sábana, una colcha, íbamos enrollando para que sea mucho más firme y seguro, ¿no? El hecho de trasladar una víctima. Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, aquí estamos viendo que bueno, hay dos cosas, ¿no? Que les quería indicar. Aquí las personas como un poquito más corpulentas están en la parte frontal donde reciben más peso, ¿no? Y las personas, vemos que hay una mujer, una persona un poquito más delgada que está en la parte de las piernas, lógicamente que van a cargar menos peso como tal. Pero aquí vemos el error, ven el error del primer socorrista que está levantando con la espalda. Si ven, esto no se tiene que hacer, más bien esto de aquí sí. Y vean ahora el esfuerzo que él va a tomar versus ellos. Ven, vieron que como que se dobló porque está realmente padeciendo en este momento la columna. Ven, mucho mejor con las piernas. Aquí habíamos visto la PLS, posición lateral de seguridad. Aquí es como se hace. Si ven, los socorristas normalmente se colocan junto a la víctima y vamos a hacerlo de esta manera. Pierna, sujetamos y jalamos un momento para que se ponga de cúbito dorsal. Ustedes se fijaron, permitió una permeabilidad de la vía aérea. Si ven, colocó la mano abajo, justamente debajo de la cara, y levantó para permitir o mantener permeable la vía aérea, que eso es un hecho que tenemos que hacer en víctimas inconscientes, ¿sí? Levantamos. Por ahí decíamos que se utiliza esta posición lateral de seguridad. ¿Para qué, mi estimada Priscia? Ahora sí, 3, 2, 1. ¿Para qué utilizábamos esta posición lateral de seguridad? ¿O qué evitábamos? ¿Para qué usábamos básicamente? Para que no se asfixien, tal vez. Ya, correcto. Primero que nada, para evitar asfixia, porque si lo dejamos como estaba, un poquito antes, ustedes vieron que estaba boca arriba, normalmente una persona inconsciente
puede soltar fluidos, ¿no? Entonces se puede atragantar, asfixia, muerte. Por lo tanto, y asimismo, si es que una persona está inconsciente, normalmente los músculos se relajan. Ustedes han visto que cuando levanta una persona inconsciente está, pero los brazos caídos, el cuello igual hacia atrás. Exactamente ocurre con la lengua, que se va a ir para atrás eventualmente y puede causar una obstrucción de la vía aérea y posterior asfixia. Entonces, mucho ojo también con esto. El colocarle en esta posición lateral de seguridad evita todas estas situaciones. Ese es justamente el movimiento que les indicaba cuando van tres socorristas, justamente en voces o voz de mando. Como ustedes se pudieron percatar aquí, colocamos las manos debajo, levantamos y vamos a la rodilla hacia adentro, justamente lo que les indicó el instructor. Levantamos con los brazos, no vamos a poder sostener a la víctima, entonces directamente la rodilla hacia abajo. O jalamos netamente la víctima a nuestra rodilla que está en ese momento inclinada, como ustedes pueden ver, para posterior, lógicamente, levantar. El método cuchara que hemos hablado, ¿ven? Hacia las rodillas. Sujetamos a la víctima y a la voz de mando nos levantamos. ¿Ven? La chica que en este momento está sujetando la cabeza, ¿no? La chica que está justamente a la cabeza está sujetando la cabeza, en este caso, al parecer es una víctima inconsciente y tiene que inmovilizarse casi que en su totalidad. Por lo tanto, está sujetando aquí la cabeza, como ustedes pueden ver, ya, o está haciendo la mímica de sujetar la cabeza. Aquí vemos que dice sospecha de lesión medular o cuando sospechamos de fractura de columna, ¿sí? Entonces, tal cual tenemos que evitar en su totalidad mover como que de una u otra manera a la víctima, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tratar de asegurar firmemente a la víctima como tal lo están haciendo en este momento. Con posición de cuchara. Si ustedes se fijaron, de hecho no se escucha este momento, pero en teoría hay una persona que está dando la voz de mando, por eso es que todo el mundo le recogió, o todo el mundo levantó al mismo tiempo. Lo recogieron y todo el mundo se levantó al mismo tiempo. Si ven, es justamente para evitar el movimiento innecesario, uno por un lado, el otro por el otro lado, y que realmente empeore la situación de la fractura. Igual para el movimiento, igual con el mando.
Esa es la que les decía, la carga del bombero, que bien, ustedes vieron en las imágenes, como que le trataba de levantar a la víctima, le colocaba sobre una pared, primero que nada, y ahí sí se agachaba y le metía, pues lógicamente, el brazo entre la pierna y sujetaba el otro brazo para quedar con una mano libre, ¿no? O un brazo libre. Así es como se utiliza y ahora lo van a ver en la práctica, lo que les decía. Se recogen los pies, se sujeta con la pierna del socorrista para que no se regresen las piernas que están ya hasta el momento flexionadas y se procede a jalar a la víctima. Ya la vamos a ver en este momento. Confirme, Priscila. Ahí está más o menos lo que habíamos visto de uno de los pocos formas de traslado de víctimas o pocos medios de transporte de víctimas que los vamos a utilizar, ¿sí? Ya habíamos visto entonces traslado de cuchara, pues bombero, arrastre, 2, 3, 4 manos, etcétera, ¿verdad? Ya tenemos una idea de cómo se utiliza con silla también, en brazos, cuando utilizamos, etcétera. Ahora sí vamos al caso práctico para que puedan ustedes realizarlo, ¿ya? A ver, voy a compartir este momento. Caso práctico. Si tienen alguna duda antes de asignarles la sala, pues me comentan, ¿ya? Dice ejemplos de casos en los que se tenga que hacer movilización de víctimas o traslado de víctimas. Vamos a tener estos 4 casos, ¿ya? Déjenme ver cuántas personas están en este momento. Bueno, después asigno a los grupos, no hay problema. Bajar a víctima consciente del 4º piso entre 2 socorristas, ¿ya? El segundo caso. Movilizar a la víctima inconsciente del lugar de accidente de tránsito, un socorrista. El tercero, movilizar a persona inconsciente de un lugar en llamas, un solo socorrista. O sea, ¿qué método de transporte utilizo? Y el último sería transportar a la víctima con fracturas múltiples entre varios socorristas. ¿Ya? Entonces, ojo, aquí obviamente les voy a asignar los grupos, ¿sí? Y les voy a decir, este grupo va a hacer tal cosa. Bien, asignamos los grupos de forma automática. Estamos, a ver, déjenme ver cuántos estamos primero que nada. 2, 4, 6, 7, híjole, han venido mucho menos que ayer, pero bueno. Es que por ahí Carmen me pidió permiso, no hay problema. Y Cristian también. Entonces vamos a hacer, hagamos 3 grupos, ¿ya? El 1 de 2, perdón, 2 de 2 y 1 de 3, ¿sí? Entonces vamos a asignar los grupos. Y dice 3 grupos automáticamente. Ya, en el primer grupo va a estar en grupo 1, en la sala 1, Doménica Salamea. Entonces, sumo a alguien más en este momento. Bueno, no importa, ahí la asigno. 6, 7 y 8. Sí, estamos ya más. Ya. Tres grupos. Muy bien. Están 2 grupos de 3 y un grupo de 2. En la sala 1 está Fernanda, Henry y Roxanne. ¿Ya? Fernanda Orellana, Henry Fajardo y Roxanne en la sala 1. En la sala 2 va a estar Gina Muñoz, Priscila y Sergio. Y en la sala 3 va a estar Amanda y Doménica. Por lo tanto,
vamos a asignarles entonces al grupo 1, va a ser lo siguiente. Grupo 1 de Roxanne va a transportar a la víctima con fracturas múltiples entre varios socorristas. Ya, ese va a ser su caso. Transporte de víctima con fracturas múltiples entre varios socorristas. ¿Listo? A ver, el grupo número 2 de Gina, Priscila y Sergio, ustedes van a hacer movilizar a persona inconsciente de un lugar en llamas, en este caso, de un solo socorrista. O sea, ¿qué técnica aplicarían siendo ustedes solos? Ya puede eventualmente por ahí, no sé, pues, qué sé yo, Priscila me dirá, yo utilizo la técnica de arrastre, por ahí bombero, por ahí, no sé, pues se me ocurre en brazos o, no sé, pues 3 manos, 4 manos, etcétera. Y me pueden ustedes decir si pueden utilizar varias o una sola que ustedes vayan a realizar, ¿ya? Y el último grupo, Amanda y Doménica, ustedes van a hacer bajar a la víctima consciente del 4º piso entre 2 socorristas, entre ustedes dos. ¿Cómo bajan a una víctima consciente del 4º piso? ¿Ya? De una vivienda, lógicamente. Entonces, van a tener 9:15, a ver, 9:15, bueno, 16 son, 20 minutos, ¿ya? Entonces, o no, creo que estamos haciendo mucho. 9:30 nos vemos de regreso, ¿ya? 9:30 estamos aquí de vuelta y hablamos un poquito de ese tema, ¿ya? Listo, 9:30 exactamente, muchachos. Iniciamos sesión en las salas para que ustedes puedan acceder a este momento. Si tienen alguna duda, me comentan. Ok, profe, gracias. Con gusto. Listo, ya estamos ahora sí de vuelta para escuchar sus casos. Vamos a ver con el primer grupo, sin perder más tiempo. Vamos a ver el grupo o la sala 1 que pertenecía a Fernanda, Henry y Roxanne. A ver, coméntenme, porfa. Ustedes tenían el caso de transportar a víctima con fracturas múltiples entre varios socorristas, ¿verdad? Ya, profe. A ver, nosotros nos organizamos de la siguiente manera. Debido a que, bueno, en este caso hicimos que nuestra víctima tuviera, como usted dijo, varias fracturas. Esta persona se encuentra fracturado su brazo, costillas, cadera y una pierna. Entonces, nosotros procedimos a hacer como una especie de valoración. Por ejemplo, esta persona, como tiene lesión en la cadera, no puede irse sentada. Entonces necesitamos hacer como una camilla improvisada, ya que no hay una camilla dura. Ya, Intentamos buscar, digamos, una cobija, una manta, y tratar de colocarle lo más recta posible en su espalda para poder nosotros acceder a levantarse a la persona. En este caso, Maffer y yo nos colocamos en la parte de cabeza y torso para poder alzar, y Henry en la parte de las piernas. ya, Entonces, haciendo un movimiento con la rodilla, bueno, nuestra rodilla más fuerte hacia el piso y la otra alzada para poder, con mi mando de voz, en 1, 2, 3, alzarle e ir ya correcto. transportándole tranquilamente según el peso de la persona y según también la fuerza que tengamos los tres. Eso básicamente, profe. Correcto. Entonces ustedes utilizaron la técnica de improvisación de camilla, ¿verdad? Está muy bien. Sí. Podrían también haber utilizado súper bien. Ahora, se puede haber utilizado la técnica de cuchara para colocar sobre la camilla, que también es una buena opción. No para transportar, como tú mismo mencionas, mi querida Roxanne, porque el momento que nos sujetamos, si bien es cierto, eso es para fracturas múltiples, pero no cuando existan, por ejemplo, temas de pelvis o cadera con fracturas, sí podemos nosotros como que estropear un poquito más, ¿no? Al momento de presionar hacia nosotros con la técnica de cuchara que la solemos llamar, pero sí para quizás colocarla sobre la camilla, ¿no? O en su defecto, con toda la delicadeza, pues la opción también es para colocar sobre la camilla, es comenzar a mover poco a poco a la víctima de lado y colocamos la camilla debajo, y luego, obviamente, ubicamos nuevamente a la víctima sin levantarla, sin moverla, etcétera, ¿no? Es la forma más adecuada de hacerlo. O sea, entre todos igual giramos a la víctima en el mismo piso
colocamos la camilla en la parte de abajo y efectivamente regresamos a la víctima para poderla levantar. Está totalmente viable y muy bien, más bien su criterio para movilizar. Súper bien al grupo de Roxanne, Fernanda y Henry. Muy bien, vamos entonces con el segundo grupo que pertenece a Gina, Priscila y Sergio. Vamos Gracias, a profe. ver. Chévere, Roxanne. Muchas gracias. Ya, bueno, nosotros, como usted nos dio la situación de que la persona está inconsciente y está en un lugar en llamas, Ajá. optamos por lo que es la técnica del arrastre, ya Ya, que el arrastre es muy útil dentro de, digamos, dentro de esa situación, ya que la persona está inconsciente y sería de mal forma usar la técnica de lo que es la cuchara o el, ¿cómo es? O lo que cargar en brazos. ajá. Y podemos, con esta técnica podemos desplazar a lo que es una persona pesada o, digamos, o corpulenta. Y ya que se puede, como es, también esta técnica se la puede utilizar lo que es en lugares angostos y de, ¿cómo es? O de difícil acceso, digámoslo así. Correcto. Quizás alguna otra técnica de movilización que hubieran podido haber aplicado también a este caso. Sí, Sergio le tiene la otra. Chévere. La técnica del bombero que consiste en levantarle a la víctima, primero se le puede introducir las manos por debajo de las axilas para apoyarle en una pared y ahí seguido introducir la mano izquierda debajo de los muslos para de esta manera cargarle sobre los hombros. Correcto. Y recuerden que como veíamos en el video, la forma más práctica hasta llevarle, quizás perdemos mucho tiempo hasta llevarle a una pared y tratar de, obviamente por el peso de medio de levantarla. La forma más práctica y rápida es tal cual como hizo el instructor en el video. Recuerdan, flexionaba las rodillas pues de la víctima, sujetaba con el pie pues las piernas para que no se muevan nuevamente y jalaba directamente desde, recuerden, desde el antebrazo, ¿no? O sea, desde aquí, no jalábamos la mano porque podemos deslocar. Directamente desde muñeca jalábamos y nos ubicábamos por debajo de la víctima y sujetábamos. Es la técnica también que nos puede servir, que es la de bombero, y podemos salir inclusive palpando, pues, ¿no? Los objetos, retirando obstáculos, etc. Súper bien. Tal vez algo más que quieran acotar. ¿Alguna otra técnica por ahí con este grupo? No, profe. Ya, hubiera también, si es que es factible, como estábamos hablando de un tema de incendio, pues también la técnica de arrastre, que también les indicaba que se sujetaban las dos manos y nosotros colocábamos pues, como socorristas nuestro cuello, pues justamente entre los brazos o íbamos caminando, ¿no? Esto básicamente hará o evitará que nosotros también suframos del tema de asfixia, porque el humo siempre va a subir en la misma habitación en la que estemos, igual va a subir el humo, o sea, se va a mantener en la parte de arriba hasta que lógicamente se condense un poco más, ¿no? Y esa también hubiera podido servir, que también es buena y es viable. Pero ahí les dejo también esta opción, ¿no? Y a buena hora, también muy válido lo que ustedes me comentaron. Chévere. Muchas gracias, chicos y chicas. Ahora vamos con el último grupo, que es de Amanda con Doménica. A ver, coméntenme, por favor. ¿Ustedes les tocaba mover a la víctima o bajar a la víctima consciente del cuarto piso entre dos socorristas? Sí, profe, nosotros elegimos tres técnicas, que era, el primero es el transporte de víctimas con silla, en el cual se ve que el leccionado esté consciente y no tenga ninguna lesión grave o torcedura. Y no hagan obstáculos en medio, y en este se necesitará cerca de dos socorristas. Y se tiene que verificar que la silla sea fuerte o segura para no tener ningún accidente. El otro método es el asiento sobre una silla, en el cual tenemos que disponer de una silla que sea fuerte también para trasladar a esa persona sobre ella. Es un método súper útil para bajar o subir escaleras y que de forma vertical y transportar a la persona siempre mirando de escaleras abajo. La otra técnica les enseñé a mi compañera a continuación. Chévere, gracias, Dome.
Ya, profe, la otra que escogimos también tiene que ver con la silla de 2, 3 y 4 manos que decíamos. La de 2 consistía en que los dos socorristas unían sus brazos para formar como un tipo de soporte para que la persona pueda estar ahí y como está consciente, la persona iba a tener agarre de nosotros para evitar cualquier accidente que pueda pasar. La de 3 manos igualmente teníamos que unir nuestros antebrazos, las tres, y un brazo a como ser como un soporte en el hombro del otro compañero. Y en el de 4 manos simplemente teníamos que unir nuestras manos para poder colocar a la persona. Y solo esto se puede hacer si es que la persona estaba consciente y sin fracturas o alguna contusiones en la espalda. Correcto. Gracias, mi estimada Amanda. En este caso del transporte de víctimas con dos, tres o cuatro manos, se debería considerar si ustedes van a bajar de un piso, inclusive del segundo piso, que la escalera sea lo suficientemente ancha como para que quepan tres personas directamente allí, ¿no? Para que, obviamente, el momento que si es que estamos muy apegados, pues nos podemos resbalar, lógicamente, y caemos los tres y peor situación se va a dar, ¿no? Pero si se lógicamente, la situación, como en las casas antiguas, pucha, es sumamente ancha estas escaleras, pucha, pero entran hasta 5 personas por poco, sí lo podemos hacer. Así que es válido siempre y cuando la escalera por la que vayamos a bajar sea lo suficientemente espaciosa o ancha para que podamos caber las tres personas, o sea, los dos socorristas más la víctima, porque van a ir en forma lateral, ¿no? Y podemos irlos bajando sin problema, que de hecho es válido. Siempre y cuando, vuelvo y repito, sea lo suficientemente ancha esta escalera para poderlo hacer. Ya. Chévere, muchas gracias. Por ahí Ismael se conectó después y fue por un tema de internet según lo que me indicaste, Ismael, así que no hay ningún problema. Para que estés pendiente, igual, pues en próximas clases vamos a sumar igual aporte en cada una de las clases, ¿sí? Chévere. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto, pues. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan con respecto a esta clase de transporte que hemos estado viendo? En las próximas clases también veremos conjuntamente el tema de fracturas, por ejemplo, y qué método de transporte podría utilizar o hacemos referencia a las clases que hemos ido pasando, ¿ya? No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda, algo que quieran comentarme. Bien, les recomiendo que lógicamente vayan a practicar un poquito. Ustedes ya vieron el video, de hecho les voy a pasar también el link del video para que lo puedan ver y rever, para que puedan hacerlo en forma práctica. Es sumamente útil, créanme que les va a servir bastante y lo podamos inclusive ya poner en práctica directamente con las personas que están en nuestro alrededor, ¿no? Entonces, eso. Si no hay ninguna otra pregunta, algo quieran comentarme, pues más bien les agradezco también su presencia, su participación en esta clase y como siempre, pues el link de esta clase va a ser subido inmediatamente ya a la plataforma y también les voy a compartir a través de nuestro grupo de WhatsApp para que también lo puedan ver nuevamente o compartir igual con personas que capaz que no estuvieron el día de hoy en esta clase, ¿sí? Por lo tanto, voy a subirlo también al grupo y más bien les agradezco nuevamente. Si no tienen ninguna otra duda, inquietud, pues les deseo un buen día y de aquí nos vemos el día de mañana en una nueva clase de seguridad turística. Muchas gracias, chicos.